el que determina si algo es inconstitucional o no es el máximo órgano y el único establecido para hacerlo, que es la Sala de lo Constitucional. La Sala de lo Constitucional ya generó postura, ¿sí? Y la postura es obvia y todo el pueblo la conoce, que es precisamente que es totalmente constitucional la reelección del presidente. Entonces, siempre y cuando el pueblo así lo quiera. Y del mismo modo, si usted lee los artículos de la Constitución vinculados a esto, que la base del artículo es el 152 de la Constitución, específicamente el ordinal primero, que deja claro que a quienes está prohibido la reelección y a quienes no está prohibida la reelección. Entonces, el presidente actual, Nayib Bukele, no está inhabilitado para precisamente competir a un segundo mandato. Esto es importante de alguna manera entenderlo y entender el porqué en los artículos. Eso que están ahorita poniendo ahí en pantalla es un tuit que yo puse el día de ayer. Yo vengo en este tema desde hace más de 2 años, ¿sí? He hecho precisamente estos gráficos y he hecho todo el análisis del tema en relación a todos los artículos. Usted puede ver ahí, en blanco está todo lo relacionado a la primera prohibición, que es el punto blanco, con la flechita que nos lleva a el periodo inmediato anterior al de inscribirse como diputado, porque si ustedes miran la parte enunciativa del artículo 152, establece a quién va dirigida la prohibición. Y la prohibición y la parte enunciativa va dirigida precisamente a los candidatos. No podrán ser candidatos a la presidencia. Algunos dirán, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo, porque si va dirigida a los candidatos, usted tiene que saber en qué momento se es candidato. Si usted mira la parte punteada verde, ¿sí? Establece en qué momento se es candidato para ser presidente el 1 de junio del 2024, señalado en el marquito azul. Si usted ve precisamente esta parte punteada, determina que usted es candidato en este quinquenio. Puede ver la foto ya de Nayib Bukele, porque precisamente se va a abrir, el Tribunal Supremo va a abrir aproximadamente antes de los 6 meses, ¿sí? A inscripción. Entonces, veamos la primera prohibición que está en blanco, le dice, no, allá en el puntito blanco le dice, no puede ser candidato quien haya desempeñado la presidencia durante el periodo inmediato anterior, ya sea por 6 meses consecutivos o no. Y el periodo inmediato anterior al de ser candidato, o sea, ¿cuál es el periodo inmediato anterior allá a la línea verde que está allá, que es el momento en que usted se inscribe como candidato? Es el de Sánchez Serén. Quiere decir que si usted se va a inscribir como candidato, si va usted, Luis, allá en la línea verde punteada, el tribunal le preguntaría, mire, ¿y usted fue presidente en el periodo inmediato anterior a este de inscribirse como candidato? Y usted diría, no, fue Sánchez Serén. Ah, bueno, entonces esa parte no está prohibida para usted. Entonces, veamos la segunda parte de la prohibición, que es la que está en dorado allá, el punto dorado. O dice, o dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial. Es decir, quien se haya desempeñado como tal, como presidente, en los últimos 6 meses. Esos últimos 6 meses en la gráfica, en la línea del tiempo que usted ve que sale allá desde Sánchez Serén, pasa por el presidente Bukele y llega hasta allí, termina, llega hasta el punto donde hay presidente electo. Precisamente allá ve usted que dice últimos 6 meses, dice en dorado, que es lo que está vinculado a la prohibición que está señalada con la letra dorada. Entonces, el legislador lo circunscribió solo a esos últimos 6 meses, que es la parte, como digo, insisto, allá en la línea del tiempo donde dice últimos 6 meses. Quiere decir que si alguien ejerció la presidencia 4 años, 6 meses hacia atrás, pero no esos últimos 6 meses antes del nuevo periodo, perfectamente se puede inscribir. ¿Qué querrá decir eso? Bueno, si usted llega, ¿no? en el día que llega al tribunal, además de preguntarle la prohibición que está en blanco, le preguntarían, mire, Luis, si usted ha ejercido la presidencia en estos últimos 6 meses, ¿sí? Usted diría, no, no la he ejercido yo. Entonces eso ya ocurrió.
No, ahorita apenas son 4 años. No, con el anterior presidente. Que si ya ha ocurrido aquí. Bueno, a esa prohibición le atañe también a los ministros. Si usted se recuerda a Sánchez Serén, que era vicepresidente, también era ministro de ad honorem de Educación. Cuando Sánchez Serén se inscribió, efectivamente, a esta prohibición le vinculaba a él. ¿Por qué? Porque él estaba ejerciendo como vicepresidente. Entonces, ¿qué hizo él? Pidió permiso. Antes de esos 6 meses. Él pidió permiso y se le otorgó permiso para poder competir como candidato. Porque él era vicepresidente de Funes y era ministro ad honorem de Educación. Entonces él no podía competir a menos que pidiera permiso. Y efectivamente pidió permiso. En ese entonces ellos no dijeron nada, ni los de Arena, ni del Frente, y todos estuvieron de acuerdo. Y ese permiso lo pidió a la Asamblea. Sí, así es, a la Asamblea. Entonces, y la Asamblea se lo otorgó. Permiso, no renunció. ¿Por qué no renunció? ¿Y por qué el presidente Bukele no tiene que renunciar? Porque si usted se fija el artículo y se agarra el artículo 152 ordinal primero, dice el que haya desempeñado. Desempeñar es ejecutar, estar en funciones. Si el presidente pide permiso, deja de desempeñar. El que desempeña es el vicepresidente o el primer designado. Entonces, ellos dicen, la oposición dice, no, es que no puede renunciar porque no tiene una justa causa. Es que no tiene que renunciar, solo tiene que pedir permiso.